Ok, ya tengo la grabación activa, entonces, pues bienvenidas a esta segunda clase del módulo 5, herramientas de calidad. Como siempre, recordarles en el momento que surja algún tipo de duda, ¿verdad? Por favor, háganmelo saber a tiempo para pues, que vayamos avanzando con total normalidad y bien fluidos. Em, Déjenme aquí poner la presentación. Un momentito. De ser posible, ¿verdad? Si tuvieran a mano una calculadora, sería genial para que me vayan ayudando, ¿verdad? A hacer algunos procesos ahí en el camino. La semana pasada fue una clase que podemos llamar bastante sencilla, ¿verdad? Las dos herramientas que vimos eran muy funcionales, muy básicas, la hoja de verificación y lo que fueron los diagramas de flujo. Para el día de hoy vamos a ver la tercera herramienta que es causa y efecto, también llamada espina de pescado o herramienta de Ichikawa. Esa es una línea similar a las que vimos la semana pasada, donde las cosas cambian un poquito, ¿verdad? Ya es en la herramienta número 4, donde vamos a ocupar, repito, pues hacer algunos cálculos. De manera que vamos a empezar, bueno, este es un chequeo, ¿verdad? De todas las herramientas que veríamos en este módulo 5. Y empezamos entonces con diagrama, causa y efecto o cualquiera de esos otros nombres que aparecen, también conocido como espina de pescado, diagrama de Ichikawa o diagrama de las 7 M's. Súper usado en las industrias, ¿verdad? Muy común. Esta herramienta, ¿verdad? Es una técnica utilizada, al igual que todas las que hemos visto, más las que vamos a ver, todas tienen el mismo objetivo y es darle solución a los problemas. También fue creada, ¿verdad? Por el señor Kaoru Ishikawa y de una manera esquematizada se pueden clasificar o agrupar posibles causas de un problema y de esta manera encontrar cuáles son las posibles soluciones, ¿verdad? O contramedidas que se les puede dar a ellas. ¿Cómo o cuáles son las funciones de este diagrama? Bueno, primero va a favorecer el intercambio de ideas, es decir, que cuando se confecciona el diagrama de espina de pescado, generalmente se debe hacer en equipos, ¿verdad? No es que yo solita no pueda hacerlo, sí puedo hacerlo, pero se saca mayor provecho cuando participan puestos claves del sector o del área donde se detectó un problema, porque es importante valorar todos los puntos de vista de aquellos que de pronto conocen a profundidad, ¿verdad? Esa situación que se está manifestando. Entonces, por eso dice que favorece el intercambio de ideas entre miembros del grupo de trabajo. También permite identificar muchos factores que pueden provocar el problema. A veces lo que yo percibo como la razón del problema, tal vez se queda corto con lo que estén percibiendo personas más cercanos a la situación. También sirve para prevenir problemas, ya que el intercambio de ideas va a proporcionar, ¿verdad?, esta visión conjunta y se pueden combinar con otras herramientas, por ejemplo, lo que es la lluvia de ideas. El diagrama, ¿verdad?, se alimenta con las 7 M's, de ahí que a veces se le conozca así, diagrama de 7 M's. ¿Y qué son las 7 M's? Bueno, esto que vemos en pantalla son 7 elementos que empiezan con letra M. Vamos a decir que es materia prima, mano de obra, métodos de trabajo, máquinas, medio ambiente, medición y administración. Ojo que cuando hacemos referencia a 7 M's es porque fue creado en el idioma inglés, ¿verdad? Entonces, pues como lo ven ahí, entre paréntesis, esas 7 elementos todos empiezan con M, pero a la hora de traducirlos al español, la última, ¿verdad? Pues no encontramos de pronto por ahí como que un sinónimo que nos calce con la letra M, pero
Bueno, ahí está el asunto. Vamos a empezar con la materia prima. Cuando se confecciona el diagrama de espina de pescado, la intención es empezar a valorar cada uno de estos 7 elementos para poder identificar dónde es que surge el problema. Si es en materia prima, bueno, ahí habría que cuestionarnos si las que se están utilizando son las necesarias, son las específicas para las operaciones que se están realizando, si tuvieron un chequeo correcto, cuál es el estado, cuál es la cantidad, cuál es la fecha de fabricación o de ingreso de la materia prima. Y podría ser que por ahí se esté presentando, ¿verdad?, la causa del problema. También se puede valorar la mano de obra, que de hecho, ¿verdad?, es uno de los elementos más esenciales en las operaciones. Generalmente, ¿verdad?, las empresas hoy están automatizando muchos de sus procesos, pero esto no extingue del todo, ¿verdad?, obviamente la participación del ser humano en la manipulación de las materias primas o inclusive en la manipulación de los equipos. La mano de obra, ¿verdad? Pues también podría ser un elemento que haya que identificar, si de pronto será que contamos con el personal más idóneo, que tiene la mejor instrucción, que tiene el conocimiento, que tiene las competencias necesarias, será que hay deficiencias en ese aspecto o no, y empezar a identificar todo lo concerniente al desempeño de los colaboradores para ver si ahí surge la causa, ¿verdad?, de el problema. También están los métodos de trabajo. Aquí habría que cuestionar o indagar o investigar, ¿verdad? Si de pronto los procesos, las herramientas que se utilizan para realizar los trabajos son los más idóneos, son los más eficientes. ¿Será que los métodos utilizados tienen algún tipo de deficiencia, están dejando por fuera algún aspecto clave de la operación? ¿Será que hay el número adecuado de operarios involucrados en el proceso? ¿Será que hay de más? ¿Será que faltan? En fin, todas las acciones dentro de la operación aquí habría que cuestionarlas o chequear si tal vez sea aquí, ¿verdad?, donde esté el detalle. Las máquinas es el otro elemento. Aquí obviamente habría que considerar si los equipos se encuentran en las mejores condiciones, si tienen pues un buen programa de mantenimiento, si las personas que las están operando verdaderamente saben lo que están haciendo, le están dando un buen seguimiento, un buen chequeo al equipo frente, por ejemplo, a la presencia de ruidos extraños, de golpeteos, de vibraciones, fugas de algún líquido o de algún gas, si se están limpiando correctamente o no, si de pronto es que alguna pieza, ¿verdad?, ya falló, hay que buscar un repuesto, en fin, todo lo que compete a máquinas también podría ser, ¿verdad?, un elemento que implique una suspensión temporal o permanente de la operación. Y obviamente aquí pues habría que resolver temas de mantenimiento y ojalá en el menor tiempo posible. También tenemos el medio ambiente, ¿verdad?, que muchas veces es un elemento que se descuida en temas de orden, de limpieza, mucho de lo que vimos en el módulo 1, ¿verdad? No sé si lo recordarán, pero es esencial ver si de pronto los mecanismos de seguridad, ¿verdad?, que se están manteniendo actualmente son los más idóneos, verdaderamente si son ambientes con climas agradables de colaboración y de respeto mutuo o no. Aquí obviamente va a mediar bastante lo que es la participación del Departamento de Recursos Humanos, ¿verdad? Porque es toda la parte como de socialización, un poco de
la parte de mantenimiento, ¿verdad? De los espacios. Un tema también de salud ocupacional, temas de verificación y garantía de que los ambientes sean seguros, que estén libres de riesgos y peligros, en fin, todo lo que va a implicar el medio ambiente. También tenemos otro elemento que es la medición, ¿verdad? Se refiere pues a todo tipo de mediciones que se deben hacer en el sector, por ejemplo, la cantidad de piezas fabricadas, tiempos estándares de operación, cantidad de piezas conformes o no conformes, mediciones hechas sobre piezas, productividad, cantidad de retrabajos. Aquí obviamente hay que pensar que una gestión ágil y moderna de procesos se puede hacer cuando se conocen los índices y las mediciones. Esto va a permitir hacer correcciones y mejoras y así tomar decisiones acertadas. Obviamente para esto hay que conocer los valores del proceso. A veces en las industrias uno escucha, ¿verdad? Situaciones en donde la gente no tiene claro, por ejemplo, algún tipo de medición para algún elemento o algún instrumento, de pronto se maneja información que no es, digamos que estándar, de pronto por allá Pedro maneja una medición diferente a la que maneja María y esto podría ser entonces también causante de errores o situaciones que se estén presentando pues en la empresa. Y por último tenemos la administración, ¿verdad? Que como les decía ya al momento de traducir, pero el management en inglés sería pues toda la parte de la gestión de responsabilidades en el manejo y control de todos los procesos. Tiene que haber, ¿verdad? Un encargado o gerencias a cargo que puedan responder, que puedan dar la cara frente al sector, que también sean capaces, ¿verdad?, de hacer un buen liderazgo. Y es clave recordar que el encargado representa el área productiva ante la dirección de la empresa y a su vez es la dirección de la empresa en el área productiva. Hay empresas, bueno, yo tuve la oportunidad de laborar en una compañía en donde un departamento en concreto tenía una rotación de jefatura que era impresionante, ¿verdad? Ahí llegaban los jefes y ni siquiera ganaban o pasaban el periodo de prueba de 3 meses, no daban la talla, eran personas que no tenían la experiencia o no tenían las competencias, ¿verdad?, necesarias para que el área pudiera avanzar como se esperaba. Y sin ánimo de mentir, yo calculo que en cuestión de un año perfectamente pudieron haber dado de 5 a 6 personas diferentes en el puesto de jefatura, porque definitivamente no se encontraba al personal ideal y esto puede ser muchas veces la causa de problemas a nivel industrial. Entonces, frente a este conocimiento, ¿verdad?, de las 7 M's, ya vimos cuáles serían las variables, perdón, que habría que valorar para poder utilizar esta herramienta de espina de pescado. Vamos a conocer ahora cómo es que se construye, ¿verdad?, un diagrama de pescado utilizando estas variables. Permítame un momento porque ahí escuché como una alerta. Pensé que era que alguien había levantado la mano. Para ver. No. Ok, entonces, vamos a ver cómo es que se puede construir la espina de pescado. Primer paso, bueno, obviamente, ¿verdad? Habría que identificar algún problema, alguna situación que hay que resolver. Ese es el primer paso, conocer el problema o la característica de calidad que es necesaria analizar, verificar o chequear. Y esto se va a escribir dentro de un rectángulo, como lo vemos ahí en pantalla. Este rectángulo se colocaría del lado derecho de la hoja de papel. Paso 2, vamos a trazar una línea gruesa, ¿verdad?, de izquierda a derecha que pegue con el rectángulo,
como se ve ahí en pantalla, haciendo, ¿verdad?, una alusión a una columna vertebral. Paso 3, vamos a empezar a trazar líneas inclinadas como se ven en pantalla, y cada una de esas líneas va a representar las 7 M's que hace un momentito pues veíamos. Obviamente se le colocaría, ¿verdad?, como el título, por así decirlo, a las 7 M's conforme vayamos escribiéndolas. Perfectamente, ¿verdad?, podemos colocarlas todas, o podría ser que inclusive colocándolas todas, alguna quede en blanco porque no sea, ¿verdad?, una fuente o el origen del problema. Paso 4, dentro de cada línea, ¿verdad?, que trazamos para las M's, habría que colocar estas flechas, ¿verdad? No hay una regla, ¿verdad?, de cuántas flechas se coloquen, porque va a depender de la cantidad de causas secundarias que en ese equipo de trabajo se identifiquen y se vayan, digamos que colocando dentro de cada una de las M's. Por ejemplo, ¿verdad?, ya es un ejemplo puntual, ya confeccionado, de una espina de pescado. Es una dinámica, ¿verdad?, muy interesante que, vuelvo y repito, se necesita que quienes participen en la elaboración de esta sean personas que conozcan puntualmente el problema que se está presentando. No hacemos nada con tener en el equipo de trabajo a 5 personas, de las cuales 4, por dar un ejemplo, ¿verdad?, estén metidas en oficina y el problema era operativo. Muy probablemente las personas que están en oficina no sepan nada de lo que está ocurriendo en planta. Entonces sí hay que hacer una buena elección del personal que participaría en el proceso. Ahora, si ustedes ven ahí, ¿verdad?, en la imagen tenemos únicamente 6 M's, ¿verdad? La materia prima, maquinaria, mano de obra, medio ambiente, método y medición. Aquí falta obviamente la administración, que perfectamente la podemos colocar sin ningún inconveniente. Ahora, ¿por qué es que esta herramienta se llama espina de pescado? Bueno, y muy fácil, ¿verdad? Si usamos un poquito ahí la creatividad, vamos a ver que la forma gráfica o el diseño de esta herramienta pues parece ser una espina de pescado, por eso el nombre. Recordemos que la intención es colocar dentro de cada una de las espinas primarias, llamémoslas así, se tienen que ir colocando las posibles causas secundarias que están relacionadas con esta variable y dentro de la cual podría estar la razón del problema que se está manifestando. En este ejemplo, por ejemplo, el problema es: parte del producto fue hecho en el tamaño incorrecto. Cualquiera de pronto podría pensar, no, como están hablando de tamaño, solamente vamos a ver la variable de medición, y no, pueden darse muchos otros elementos, ¿verdad?, que estén afectando o estén generando este problema. Por ejemplo, tal vez en materia prima, ¿verdad? Entonces vean que aquí se establece que tal vez la especificación de la materia es incorrecta, habría que ir a revisar esto. Tal vez malas condiciones de almacenamiento, por ejemplo, hay materiales que dependiendo de la humedad, perdón, o de la temperatura, tienden a expandirse o a encogerse. Material desgastado. En el caso, por ejemplo, de la maquinaria, dice un mal funcionamiento de máquina, o tal vez será errores del empleado, tal vez hay un turno, ¿verdad?, de trabajo donde se están dando mayormente estos problemas. Ahí habría que identificar si es un problema de capacitación del personal, defecto de máquina, en fin, o sea, hay un sinnúmero de aspectos que podríamos ir detallando dentro de cada una de las M's. Inclusive es interesante porque de pronto, pues el problema, ¿verdad?, primario es pero todo lo que empezamos a desarrollar a lo largo de todo el esquema podría más bien alertar de nuevos problemas o de nuevas situaciones
que habían pasado desapercibidas y que es importante resolver y atender lo antes posible por precisamente la información que se logra recabar con esta herramienta. Aquí tenemos otro ejemplo. Este es disminución de la capacidad productiva. ¿Verdad? Y ustedes pueden darle ahí una ojeadita pues a las posibles condiciones o situaciones que el equipo que participó en esta construcción identificó como posibles causas de ese problema. Recordemos que el objetivo es encontrar lo que está generando el problema y dar soluciones. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre el uso o la función de esta herramienta? Adelante, Ayana. No, profe, todo muy claro, es que se me fue. Ah, no se preocupe, tranquila, perfecto. Ajá, Cristian. Profe, lo mío es un aporte. Claro. Vieras que tiene usted toda la razón. Bueno, en los chiquillos de calidad utilizan mucho lo que es de ese sistema. Entonces yo lo veo mucho en documentos, demasiado. Ujú. Nosotros trabajamos con una plataforma que se llama Nido Ajá. y ahí sí, prácticamente que todos los documentos referidos como a instructivos de trabajo o de documentos en general Ujú. llevan ese tipo de gráficos. Ok. Esto es un esquema, ¿verdad? No es gráfico, es un esquema. Perdón, ¿quién? Ujú, ujú. Perfecto. No, excelente, Cristian. Gracias ahí por el aporte. Sí, ¿verdad? Aquí, digamos, cuando las personas no están acostumbradas o familiarizadas en la confección de este tipo de diagramas, ¿verdad? Pues uno, digamos, empieza a hacerlo en papel, ¿verdad? Literalmente, papel y lápiz. Y ya después, pues se hace ese borrador de ideas, se agrupan, de hecho, es un tipo bien resumido, porque si ustedes ven ahí, las líneas o las frases son muy puntuales, muy, muy puntuales. Aquí no se va a poner uno a redactar, ¿verdad? Ni a hacer ahí tal vez una mezcolanza de exceso de texto, porque no, esa no es la idea, es algo resumido, puntual, ¿verdad? Muy, muy puntual. Pero una vez que se siente uno pues un poquito más familiarizado con la elaboración de esta herramienta, obviamente se pueden utilizar pues diferentes aplicaciones informáticas, ¿verdad? Online para poder realizar estas de forma un poquillo muy manual y también de hecho tediosilla, ¿verdad? Se puede hacer con Word, por ejemplo, con PowerPoint. Sin embargo, vuelvo y repito, pues hay algunas herramientas específicas para estas. No me animo pues a dar así como que varios nombres, inclusive hay empresas que como tal tienen algunas aplicaciones a mano, pagan licencia, otras son de uso libre, este, pero es bastante interesante y definitivamente este esquema guía, ¿verdad?, a la administración, a la toma de decisiones y de forma muy rápida, ¿verdad? Puede observar con detalle un sinnúmero de situaciones que se están presentando en la operación y a las que habría que hacer revisión, inclusive para temas de auditoría, ¿verdad? Un auditor viene y revisa un diagramita de estos y va a empezar a cuestionar, bueno, ¿ustedes qué hicieron para resolver o para garantizar que verificaron cada una de estas posibles causas? Y ahí obviamente pues habría que sacar, mire, qué sé yo, para, como vemos ahí en pantalla, en el medio ambiente que dice humedad en las fábricas. Bueno, mira, nosotros hicimos una inspección, verificamos, qué sé yo, hay fotos, hay evidencia del recorrido que se hizo, no hay humedad, etcétera. Entonces, de hecho, genera pues un gran reto para
para digamos, el área de calidad, porque no es simplemente que me quede bonito, sino es qué voy a hacer con la información que tengo ahí, ¿verdad? ¿Cómo lo voy a manejar? Y definitivamente pues es bastante interesante precisamente por lo práctico que esto es. Bien, vamos a ir a la segunda herramienta de la noche, que es a la que yo verdaderamente les pido pues toda la atención del mundo, que ojalá no pierdan el hilo, porque pues si lo pierden ahí se van a perder más adelantito, ¿verdad? Este es como, requiere pues mucha atención para los y las que tal vez les gusta tomar nota, eh, ahí lo pueden ir haciendo con calma. Denme un segundito porque se me olvidó conectar la compu y ya veo la carga baja. Un momentito, por favor. Listo. Ok, este segunda herramienta, perdón, se llama diagrama de Pareto. También se le llama o se le puede conocer como diagrama 80-20. Y obviamente, como vemos ahí en la imagen, así es como se aprecia, ¿verdad? Gráficamente o visualmente es un gráfico. Bien, vamos a empezar por conocer un poquito de teoría, ¿verdad? Introductoria de la herramienta. Bueno, Pareto, ¿verdad? O el diagrama de Pareto es un gráfico en donde se organizan diversas clasificaciones de datos, ojo con eso, por orden descendente, de izquierda a derecha, por medio de barras sencillas, después de haber reunido los datos para calificar las causas, de modo que se pueden asignar un orden de prioridades. El doctor Juran, ¿verdad? Aplicó este concepto a la calidad, obteniéndose lo que hoy se conoce como la regla 80-20. El principio de Pareto o la ley de Pareto establece que para muchos resultados, de forma general, el 80% de las consecuencias proviene del 20% de las causas. De ahí, pues ese 80-20. En otras palabras, un pequeño porcentaje de causas tiene un efecto descomunal. ¿Cómo es que funciona o cuál es la utilidad de esta herramienta? Bueno, a través de ella se pueden detectar problemas que tienen más relevancia mediante la aplicación del principio de Pareto, pocos vitales, muchos triviales, que dice que hay muchos problemas sin importancia frente a solo unos graves. Según este concepto, si se tiene un problema con muchas causas, podemos decir que el 20% de las causas resuelve el 80% del problema y que el 80% de las causas solo resuelve el 20% del problema. Eso es muy interesante, ¿verdad? Porque se ve desde las dos aristas. ¿Qué hago yo con el 20%? ¿Qué me representa? ¿Y qué hago yo con el 80% y qué me representa? Bien, aquí está de forma resumida los pasos que se tienen que seguir para confeccionar el diagrama de Pareto. Yo me voy a brincar esta diapositiva porque vamos a ver con un ejemplo el paso a paso. Ustedes si quieren, después de finalizada la clase, pueden darse una revisadita, pero esto es como un resumen de los pasos. Vamos a verlo mejor con un caso en concreto. Entonces, vamos a empezar con este supuesto. Vamos a imaginarnos que en la producción, ¿verdad? Se detectaron problemas de empaque. ¿Qué tipo de problemas? Como vemos ahí en pantalla, bueno, encontramos problemas de pegamento, problemas de sellado, de impresión, de código de barras y de grosor. A la derecha en la pantalla tenemos la cantidad de piezas que presentaba cada uno de estos defectos. ¿Ok? Y con esos datos vamos a empezar a seguir pues el siguiente orden.
momentito. Vean que aquí pues yo intenté, ¿verdad?, poner la numeración para que ustedes vayan siguiendo el orden. Yo voy a ampliar la pantalla en cada uno de los pasos para que se vaya entendiendo mejor. Ok, bueno, tenemos entonces aquí a la izquierda pues los datos que presenté en la pantalla anterior, con la diferencia, yo no sé si ustedes recuerdan, hace 2 diapositivas atrás cuando yo leía la parte introductoria de la herramienta, que había que ordenar los datos de forma descendente. Entonces vean que, de hecho me voy a devolver al original. Vean que aquí, ¿verdad? Pues se hace un conteo, mire, conforme van apareciendo los errores o los defectos y la cantidad de piezas, pues se hace la tablita. Pero el primer paso es ordenar, ¿verdad? De mayor a menor los datos. ¿Ok? Ese es el primer paso. Paso número 2, vamos a totalizar, o sea, vamos a saber cuánto es el total de los defectos encontrados. O sea que voy a sumar todo esto y me da 403. Paso 3, voy a sacar el valor porcentual de cada uno de estos defectos. Se hace de forma muy sencilla. Yo intenté pues colocar aquí el cálculo, ¿verdad?, de al menos el primer dato. Entonces, ahí tenemos 192, que es el primer defecto, el de las impresiones. Siempre vamos a dividirlo entre el total de los defectos, que como habíamos visto en el paso 2, eran 403. Entonces, 192 dividido entre 403 me va a dar 0.4764. Este valor lo voy a multiplicar por 100 y me va a salir 47.64%. Aquí en la tabla lo que se hizo fue que se redondeó. Y hago la aclaración, aunque es un elemento, ¿verdad?, que pues nos enseñan, yo creo que desde la escuela ya, el tema del redondeo. La regla de redondeo me dice que después de la coma o del punto, ¿verdad?, en este caso, si el primer valor que yo encuentro es 5 o mayor a 5, yo voy a redondear a una unidad más. Y como yo después del punto tengo un 6, eso es lo que me permite redondear este 47 a un 48. No sé si me explico hasta ahí. ¿Alguien que me confirme? Adelante, Gloria. Hola, profe, sí, todo Hola, bien, todo hola. bien, sí. Ok, perfecto. Bien, ese proceso es el que se haría con cada uno de estos números, pero vamos a ver si de verdad quedó claro. Voy a pedirle a un voluntario que me diga cuál sería el proceso que yo hice, por ejemplo, con el defecto del código de barras para que me diera 12. ¿Quién me explica cuál sería la operación que yo realicé para lograr ese valor? ¿Quién me ayuda? Aprovechando la clase en vivo, ¿verdad? Si no me equivoco, dividió el 47 Ujú, por el total, que era 403. correcto, Ese resultado lo multiplica por 100. correcto. Excelente, compañera, muy bien. Y si el resultado, ¿verdad?, nos diera, de hecho voy a hacerlo en pantalla, nada más que voy a cambiar la forma en que voy a presentar para que ustedes también lo aprecien. Denme un momentito. Ok, tal vez, ay, es que se me escondió la pantalla, la otra. Denme un momentito. Un momento.
Ok, me confirman si están viendo, es que si me salgo de aquí no se me va a esconder la información. Si están viendo en pantalla en este momento tanto la presentación como la calculadora encima, alguien que me confirme por audio. Sí, se ve, profe. Ok, excelente. Entonces, aprovechando, ¿verdad?, la buena participación de la compañera para el caso del código de barras, sería 47 dividido entre 403 me va a dar este valor, 0.116625, etcétera, etcétera, por 100 me da 11.66 y de acuerdo a la regla de redondeo que hace un momentito recordaba, ese 11.66 puede pasar perfectamente al 12% que vemos en pantalla, ¿verdad? Ahora, si a mí me hubiera dado aquí 11 no sé, 30, ¿verdad? O sea, después del punto había un 3, entonces yo no podría redondear, ¿verdad?, hacia arriba, sino tendría que mantener el 11 solito, ¿verdad? Si yo quisiera redondear. Les voy a ser honesta, ¿verdad? Este tipo de procesos se hace generalmente en Excel, entonces Excel se va a encargar de hacer todo el redondeo, ¿verdad? Nosotros no tenemos que hacer nada de eso. Pero pues un tema ahí pues general, ¿verdad?, de repaso. Bien, cuando ya tenemos por completo ese paso 3, vamos a hacer el paso 4, que es el que vemos en la parte de abajo de la pantalla, que aquí lo que procede es sumar la columna de porcentaje. Aquí permítanme cambiar la presentación. Un momentito, ya ahorita se les actualiza. Ahí va. Ahí estamos. Sí estamos viendo la pantalla, ¿verdad, chiquillos? Sí, correcto. Ok, gracias. Bien, entonces en el paso 4, lo que sería es sumar esta columna y si nosotros hicimos bien el trabajo, el cálculo, aquí abajo deberíamos obtener un 100% o 99 punto algo, ¿verdad? O sea, un valor casi ya cercano al 100%, pero eso es lo correcto. El siguiente paso sería hacer una columna de un acumulado, que es súper sencillo. Vean que para la primera línea aquí no hago nada más que transcribir el valor, ¿verdad? Yo tenía un 48 en el porcentaje, entonces en la columna de acumulado otra vez escribo 48. Donde empieza a cambiar el asunto es a partir de la segunda línea hacia abajo. Como dice la palabra, es un acumulado de porcentaje, es decir, voy a agarrar entonces 48 más el valor que está aquí abajo, que es 33, ¿verdad? 48 más 33 me da 81. Repito el proceso. 81 más 12, 93. Y 93 más 4, 97. 97 más 3, 100%. Y aquí volvemos a tener que si hicimos bien el proceso, en la última línea me va a dar 100% o al menos un valor ya casi cercano al 100%, ¿verdad? Un 99.99 por decirles algo. Entonces, este sería el último paso para tener los datos que yo necesito para hacer el Pareto. Todavía no lo hemos hecho, apenas estamos creando los valores que necesitamos para poder trabajar el diagrama de Pareto. Vuelvo a abrir paréntesis aquí. ¿Vamos entendiendo el proceso? ¿Hay alguna duda sobre estos cálculos en pantalla? ¿O estamos claros y claras? Ahí se me confirman. Gracias, María. Ok, gracias a todos los demás que me confirmaron. Perfecto. Quiero que vean que aquí mismo, ¿verdad? En esa tablita yo les
coloqué estos títulos, por así decirlo. Hice gráfico con barras y gráfico con línea en eje Y secundario. O sea, que yo los valores que tengo aquí los voy a utilizar para las barras del gráfico que vamos a confeccionar y que estos valores acumulados son los que yo voy a utilizar para el eje Y secundario. Ahorita vamos a ver cómo es esto. Aquí tenemos, ¿verdad? Ya lo que es el área del gráfico como tal, el diagrama de Pareto. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, lo que son elementos, ¿verdad? Básicos a la hora de confeccionar un gráfico. Vamos a tener eje Y eje X. Pero también vamos a tener un eje Y secundario. Ojo con esto, ¿verdad? Son dos ejes Y. Este es el primario y este es el secundario. Ahí disculpan la línea que no está muy recta. Y el eje X. Para yo haber confeccionado este diagrama, yo lo alimenté con los cálculos de la tabla anterior. Mucho ojo con eso. Primer aspecto importante. Todo diagrama tiene que tener un título, porque no podemos ponernos a adivinar de qué es. Tenemos que ponerle título. En este caso, recordemos que el ejemplo eran defectos encontrados, ¿verdad? En productos. Entonces aquí se le puso defectos encontrados en línea de producción. Aquí estamos inventando la fecha, ¿verdad? Y el turno en que se detectaron, digamos, los supuestos defectos. Luego tenemos dentro del eje Y primario los valores, ¿verdad? Que aquí hago una salvedad. Generalmente todo esto cuando se hace en Excel, Excel se encarga de colocar, ¿verdad? Muchos de estos valores, pero si lo hiciéramos a mano, yo quiero comentarles que generalmente estas escalas se tienen que hacer de forma proporcional, es decir, que vamos a hacerlas, qué sé yo, de 5 en 5, de 10 en 10, de 100 en 100, todo va a depender de los números o los valores que estemos trabajando. Y quiero que observen que en esta escala tenemos los valores que van desde el 0 hasta 192. ¿Y por qué? Me voy a devolver para que vean el por qué. Recordemos que precisamente, ¿verdad? Hace un ratito yo les decía que estos valores son los que me alimentaban, ¿verdad? El gráfico de las barras. Y si observamos, el valor más grande que tenemos es 192. El valor más pequeñito es 14. Sin embargo, pues a nivel de gráficos, ya por regla general, digámoslo así, siempre se va a empezar con el 0, ¿verdad? Por eso es que aquí hay un 0 y llega hasta el valor más grande. Inclusive, yo perfectamente esta escala la podría llegar hasta 200, ¿verdad? No pasa nada. Lo que no podría hacer es hacer una escala más pequeña de lo que me están presentando los valores. Digamos, yo no debería hacer una escala que llegue, qué sé yo, hasta el 100, porque mis valores llegan hasta 192. Eso es lo primero. Segundo, en el eje X vamos a colocar los tipos de defectos y eran 5 defectos. Ven que aquí tenemos impresión, grosor, código de barras y están ordenados. Ojo con esto, del mayor al menor. Ahora, si yo regreso a la tabla anterior, vamos a ver que impresión tenía 192 piezas. Grosor tenía 134, código de barras 47, sello 16 y pegamento 14. Entonces, precisamente, la altura que tienen estas barras me están representando la cantidad de piezas con cada uno de sus errores. Entonces, el error de impresión, vean que llega a la altura de 192. La barra de grosor me llega a la altura de 134. La de código de barras me llega a una altura de 47. La de sello, 16.
y la de pegamento 14. ¿Ok? Luego de que ya tenemos eso listo, se coloca la escala secundaria del eje Y, que si lo recuerdan, pues son los valores acumulados. Me devuelvo para que lo recordemos. Estos valores acumulados son mi eje Y secundario. Todos, en cualquier ejercicio, en cualquier práctica, en cualquier caso que ustedes hagan en la vida real, siempre el valor máximo en este va a ser 100. Eso no va a cambiar. Entonces, aquí tenemos los valores que van del 0 al 100. ¿Ok? Y precisamente, ¿verdad? Lo que sigue a continuación va a ser que vamos a empezar a dibujar un punto, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, a la altura en que cada error se relaciona con el eje secundario. Y me voy a devolver para que veamos la tabla. Vean acá. El error de impresión tiene 48% acumulado. El error de grosor tiene 81%. Código de barras tiene 93%. Sello tiene 97% y pegamento tiene 100%. Con esta información entonces, yo lo que hago acá es trazar, ¿verdad? Imaginariamente, pues una línea a la altura del 48% para la impresión y por eso estoy dibujando ahí un puntillo. Luego a la altura del grosor, aunque quede más arriba, pero dibujo este punto a 80%, creo que era lo que daba, ¿verdad? Código de barras a esta otra altura, que era creo que 93%, si no me equivoco. Sello llegaba a 97% y finalmente pegamento llegaba a una altura del 100%. ¿Ok? Estos puntos yo los puedo unir, ¿verdad? Pues con una línea y esto me va a representar el acumulado. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Va quedando claro el proceso? Si me confirman, ok, gracias ahí por confirmar. Bien. Vean lo interesante, Vean lo interesante de acá. Recuerdan que esta herramienta, además de llamársele diagrama de Pareto, también se le puede llamar diagrama 80-20, ¿verdad? Y si recordamos un poquito lo que decía, es que aun cuando los problemas que se han detectado, digamos, en esta producción, tienen 5 tipos de defectos, esta herramienta me dice que si yo me enfoco en, perdón, para no brincarme esta partecita de acá, disculpen. Cuando yo he colocado estos valores, ¿verdad? Del acumulado, yo tengo que entender que esta primera parte solo me representa un 48%, ¿verdad? Pero que estas otras 4 sumadas, ¿verdad? Me están representando un 52%, o sea, una gran cantidad o más de la mitad de los problemas están acumulados en 4 defectos, ¿verdad? Estos 4 defectos me están representando una mayor, digamos que reincidencia. Entonces, de acuerdo a la lógica o a la teoría de la herramienta, me dice que este valor solo representa un 20% del problema y que la suma de estos 4 me representan un 80%. Entonces, la herramienta me dice, este 80% resuelve
solamente el 20% del problema. Es decir, que si yo dedico tiempo y esfuerzo en resolver el problema de pegamento, de sello, de código de barras y de grosor, si yo solamente me enfoco en estos 4, apenas voy a lograr resolver un 20% del problema. A diferencia de si yo me enfoco en este único problema, yo estaría resolviendo el 80% del problema. Entonces, no quiero decir con esto que es que yo voy a ignorar estos 4. No los voy a ignorar, pero es muy probable que cuando yo atienda este problema, casi que por un efecto dominó, digámoslo así, estos otros también se van a resolver muy probablemente. Entonces, es interesante, ¿verdad?, que a la hora de utilizar este tipo de herramientas, estamos viendo de una forma visual o gráfica una serie de situaciones que me van a permitir establecer dónde voy a poner mi prioridad, en qué me voy a enfocar primero a resolver. ¿Por qué? Porque a veces la gente pierde tiempo, pierde dinero en aspectos que parecían ser los más fundamentales y luego de haberlos atendido, resulta que estamos en las mismas o que la corrección no fue tan significativa como se esperaba. Mientras que si se hubiera enfocado verdaderamente en lo esencial, habríamos aprovechado mejor el recurso del tiempo y también inclusive de otros insumos, ¿verdad?, que se utilizaron para atenderlo. Dice entonces, pues esta herramienta, ¿verdad?, como lo vemos acá a modo de repaso, ¿verdad?, por aquello. Esta es una gráfica entonces que representa en forma ordenada el grado de importancia que tienen diferentes factores que intervienen en un determinado problema. La regla 80-20 nos dice entonces el 80% de las consecuencias proviene del 20% de las causas. En otras palabras, un pequeño porcentaje de causas tiene un efecto mayor. Ejemplos. El 80% del tiempo invertido por un empleado en el proceso para liberar un producto es realizado a través del 20% del total de las actividades necesarias para dicha actividad. El 80% de las ganancias de una empresa provienen del 20% de los clientes. El 20% de los jugadores anotan el 80% de los puntos. Identificar los pocos vitales, o sea, el 20%, o sea, el valor más pequeño, por así decirlo, ¿verdad? Los pocos vitales representan pocos problemas que aportan una gran cantidad de pérdida, de tal manera que la acción correctiva se aplique donde produzca un mayor beneficio. El diagrama de Pareto organiza los factores por orden de importancia y facilita una correcta toma de decisiones. Esto es súper, súper importante. Entonces, aquí en la imagen, no lo dije, ¿verdad? Uno pues a modo de comprender o identificar más fácilmente tiende a trazar esta línea que me permite encasillar, por así decirlo, ¿verdad?, el 80% de los problemas. ¿Para qué? Para entender que estos únicamente van a resolverse o van a resolver un 20, perdón, antes dije mal la palabra, el 80% de los defectos, si se atienden, únicamente van a resolver un 20% del problema. Yo primero me debo enfocar en este 80% de defectos porque van a representar, ¿verdad?, un mayor impacto en la mejora y en la resolución de esa situación que estamos detectando. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta acá?
Si alguien tuviera alguna preguntita y no puede usar el micrófono, recuerden que pueden escribirme a través del chat, ¿verdad? Aquí de la plataforma. ¿Se comprende el proceso, muchachos y muchachas? Pregunto. Y es importante que quede claro el proceso porque hay una tareita, ¿verdad? Y de hecho la tarea es resolver un caso de Pareto. Entonces sí es súper importante que quede bien clarito el proceso. Para ver, ¿qué más les puedo decir por acá? Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más? No, creo que ya ahí pues mencioné todos los elementos. Aquí en la diapositiva 32, que es la última diapositiva del material, viene esta actividad de reforzamiento, que es la tarea que yo les comento. Cuando yo digo tarea, ¿verdad? Es porque pues, los quiero, por así decirlo, obligarlos a que puedan aplicar, ¿verdad? Este proceso ya en un caso concreto. No me tienen que mandar ninguna tarea por correo ni nada. Ojo con eso. O sea, yo lo que necesito es que ustedes me desarrollen un diagrama de Pareto con los datos que vemos en pantalla. ¿Y por qué lo tienen que hacer sí o sí? Porque en el examen yo les voy a hacer un par de preguntas acerca de la resolución de esta tarea. Entonces, si alguien dice, ay, no, qué pereza, yo no la voy a hacer. Bueno, no va a poder responder unas preguntas del examen. Entonces, por favor, háganla, ¿verdad? Siguiendo los pasos del material y de la misma explicación que yo acabo de dar, no va a ser nada del otro mundo. Además, quiero comentarles que en la parte de abajo del material yo les estoy dejando un video explicativo para los que tengan a gusto hacer esa tarea mejor en Excel, la puedan hacer en Excel y con eso pues puedan dar respuesta a la tarea. Si alguien me dice, profe, es que yo no tengo Excel, tranquilos, hágalo a pie, como dicen, o sea, en una hoja de papel con lapicero, calculadora en mano, perfectamente la hacen sin problema. Y el que me diga, ay, no, profe, yo quiero hacerlo en Excel, pues hágalo en Excel. Vuelvo y repito por segunda o tercera vez, no me tienen que mandar ningún documento. Tienen que resolver el ejercicio para poder resolver las preguntas, bueno, unas preguntas del examen. Este video, ¿verdad? Puntualmente es muy clarito, muy puntual, súper sencillo. Pues ahí les va explicando lo mismo que yo ya expliqué, se los explica, pero usando una herramienta de Excel, ¿verdad? Para resolver. Y abajo vean que ya está el examen disponible. Cierra de hoy en 8, como siempre, a las 12 mediodía. Es un examen pues al que tienen que ponerle ahí cuidadillo porque obviamente pues va a tocar algunos elementos ahí esenciales de lo que yo explicaba. Adelante, compañera. Ayana. Disculpe, es que tenía una pregunta. Claro. No sé, digamos, es que ahí dice, digamos, frecuencia, ¿verdad? Pero mi pregunta es, en un caso real, yo sacaría la frecuencia de un conteo de piezas, de scrap, por así decirlo. Ajá. Se saca así como, por ejemplo, de impresión fueron 192, ahí como dice en la pantalla, por ejemplo. Ajá. De grosor 134 y así sacaría la frecuencia. Sí, eso es, la frecuencia es la cantidad de piezas o la cantidad de errores o la cantidad de situaciones que se observaron, ¿verdad? Como un problema. Entonces, en este ejemplo que yo utilicé hay 5 defectos, pero digamos, ya en la vida real puede ser que usted encontró solamente 2 defectos o encontró 20 defectos, ¿verdad? O sea, aquí no hay, digamos, como una limitación en la cantidad de variables a representar en el diagrama. Ok, esa era mi pregunta. Muchas gracias. Ok, con mucho gusto.
¿Alguien más con alguna otra preguntita? Tengo una duda, ¿cómo hago para sacar ese porcentaje de 80-20? No, usted no tiene que, digamos, como que sacarlo no, sino que usted lo que tiene que hacer, María. Ajá, vamos a ver, voy a devolverme acá para que lo vea. Un momento, para ver, ok. Vean que este primer punto apenas me está llegando a una altura, es de un 48, ahora si me devuelvo la tabla van a ver que es 48%. Aquí está este otro punto que llega a una altura de, este era 80, era 81, ya me acordé, 81%. 93, 97 y 100%. Entonces, cuando yo ya tengo colocados, ¿verdad? Estos valores o estos puntos que representan mi porcentaje acumulado, entonces siempre voy a tener que hacer una separación, digámoslo así, o una agrupación del 80 y del 20. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, voy a tomar, por ejemplo, bueno, déjenme habilitar esta parte de aquí. Voy a tomar, por ejemplo, todos los valores que quedaron por encima del 80. O sea, todos los elementos que en este acumulado me empiezan a contar a partir de 80 para arriba, ¿verdad? Vean que este segundo punto fue donde empezamos con el 81% y en adelante pasó a 93, 97 y 100. Ya eso a mí me da indicio de que los valores que estaban después del 80 me representan 80% y lo que estaba antes de 80 me representa el 20%. ¿Me explico? Es más, lo podemos ver aquí en la tabla. Aquí. Para ver. Un momentito. Aquí en la tablita, en el acumulado, eso sí. Verá, ya yo con solamente ver esta tabla, ya me puedo hacer una idea de dónde está el 80 y dónde está el 20. Entonces, todos los valores que estén por debajo del 80, en este caso solo hay un valor que está por debajo del 80, esto me representa el 20%. Y todo lo demás que está del 80% en adelante me representa 80%. No sé si me explico. Ok, perfecto, María, gracias por confirmar. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Ok, les adelanto ahora que esta también es una herramienta que a nivel de calidad se utiliza muchísimo. Nosotros, ¿verdad? Podría ser que si desconociéramos la herramienta o cómo es que funciona, a buenas y primeras cualquiera diría, no, es que tenemos que resolver todo. Veamos cómo lo resolvemos. Bueno, resolver 5 problemas diferentes va a requerir tiempo, va a requerir mucho esfuerzo. Si nosotros aplicando esta herramienta entendemos, ¿verdad?, el valor que nos da, sabemos que si nos enfocamos en este 20%, automáticamente estamos resolviendo un 80% del problema. Una vez que hemos priorizado y atendido lo esencial, ya podríamos eventualmente empezar a atender el resto. Pero muy probablemente es que no es extraño que yo por haberme enfocado en este primero, como efecto dominó, se empiecen a observar casi en automático. Muchas veces, no es una regla, pero muchas veces en automático los demás errores o defectos se resuelven. Porque ven que aquí el problema aparentemente es de impresión, ¿verdad?
Entonces puede ser que yo vengo y la máquina que estábamos utilizando para hacer esta impresión, tal vez tenía algún tipo de problema, falta de mantenimiento, alguna pieza pues no estaba funcionando bien o el sistema, el programa, qué sé yo. Viene, se atiende, se repara y resulta y sucede que muy probablemente alguno de estos errores tal vez estaban ligados a la misma máquina que hacía la impresión. Y como ya lo resolvimos para atender este primer elemento que es el esencial, cuidado, ¿verdad? Y automáticamente todo esto por el efecto dominó, como ya lo decía, ya también queda resuelto. Si no queda resuelto estos otros elementos, pues bueno, se pueden ir atendiendo, ¿verdad? Paulatinamente, pero ya de una forma un poquito más eficiente. Ok, vuelvo y repito, esta línea, ¿verdad? Roja que yo puse acá es a modo de esclarecer, ¿verdad? Donde están contenidas el 80% del problema, pero no es necesario, pues obviamente trazar la línea. Visualmente es más fácil, ¿verdad? Observar esto con las líneas, pero no es necesario. Ok, chicos y chicas, si estamos claros con la información, entonces recordarles, ¿verdad? Que para lo que queda de la noche, por favor aprovechen que tienen la información fresquita, pónganse a resolver este caso, ¿verdad? Haciendo el gráfico y demás, entendiendo dónde está el 80%, dónde está el 20%, qué es lo que significa. Y una vez que tengan eso, si quieren de una vez aprovechar y resolver el examen, pues ya tendrían a mano, ¿verdad? Unas cuantas respuestas a preguntas de examen a través de este ejercicio práctico. Bien, de mi parte, pues eso es lo que teníamos por cubrir el día de hoy. Igualmente, si tuvieran alguna pregunta, pues la abordamos por correo electrónico y en los próximos minutos ya quedaría disponible la grabación de la clase de hoy. Así que pues muchas gracias a los que se pudieron conectar, gracias a los que participaron con aportes y también con preguntas. Y si Dios lo permite, pues nos veremos de hoy en 8 para la tercera semana. Que tengan una feliz noche. Igualmente, feliz noche.